Hola, hola, sean todos bienvenidos nuevamente a esto que es Ágora Podcast, episodio número 3. Y bueno, como ya se habrán dado cuenta en el título de este episodio, vamos a tener una plática algo educativa y a lo mejor algo un poquito más argumentativa sobre qué es la ética y la moral. Y bueno, como cada episodio anterior, tenemos hoy en día a Marisú. Aló, buen día. Muy emocionada de estar aquí. Tercer episodio ya de Ágora Podcast. Y doblemente emocionada porque tenemos invitado especial. Así es, y bueno, el día de hoy, como bien lo dice Marisú, tenemos un invitado especial que para mí es un honor y te lo comenté el día que te extendimos la invitación y estábamos bien ansiosos por tenerte, así que ¿por qué no te presentas para que te conozcan? Hola, muy buenas tardes a todos, agradezco mucho la invitación. Para mí es un honor estar aquí. Le agradezco a ambos por tomarme en cuenta y invitarme aquí en este espacio. Mi nombre es Iram Ramos. Soy profesor en una preparatoria, pero mi formación es como historiador. Entonces, pues ahora sí que mi fuerte es la historia, pero pues también me gustan mucho los temas relacionados con las ciencias sociales, las humanidades. Y en este caso, pues de los temas que vamos a hablar hoy. Muchas gracias. No, al contrario. Yo creo que era de las primeras personas que teníamos en mente, ¿no? De que tiene que estar en los episodios. Y bueno, la última vez, el capítulo pasado, nos extendimos un poquito. Sí, dijimos vamos a hacerlo de unos 40 minutos y nada, terminó siendo una hora y 2 minutos. Pero a mí me gustó mucho. Sentí que fue muy educativo, muy informativo con respecto a la historia de los filósofos y las aportaciones que daba cada filósofo, principalmente pues presocrático. Ya no llegamos mucho a los que venían después de Sócrates. Igual yo sé que Iram tiene muchas aportaciones que pudiera hacer respecto a los filósofos. Dentro, y poniendo un poquito de contexto con nuestro invitado, dentro de las materias que das, pues das ética. Sí. Das humanidades y ahorita todavía con los de último año tendrás filosofía. Sí. Entonces, historiador. Tenemos 2 historiadores. Somos aquí. 2 contra 1. 2 contra 1. Por eso, igual que el episodio pasado, lo diré. El día de hoy yo voy a hacer preguntas, cuestionar y ya ustedes me darán respuesta. Que bueno, también el episodio pasado compartí que desde la cosmovisión que yo tengo, este tema en particular, ética y moral, pues siento yo que yo tengo una base sólida respecto a lo que es la moral, pero hoy no vamos a debatir quién tiene la moral correcta quién tiene la o razón. quién sabe, llegamos al tema, pero bueno, vamos a hacerlo desde la parte teórica, informativa. Y no sé si alguno tenga el término, el concepto de qué es ética. Vamos a hablar de ética y moral. Bueno, se supone que la ética tiene que ver con lo que tratábamos en el primerito de los episodios, cuando hablábamos de la polis. Si recuerdan, por ahí establecíamos que la polis era como no tanto la ciudad, sino el espacio, la sociedad en general. Entonces la ética tiene que ver en la forma en la que los seres humanos o los individuos o el animal político, dependiendo del filósofo o dependiendo de quien tomemos como referencia, se va a relacionar entre sí. Entonces, esta forma en la que nos vamos relacionando y vamos estableciendo como ciertas normas, digamos, de convivencia o ciertas reglas de convivencia, va a empezar a crear lo que va a ser la ética. Va por ahí, como una definición muy, muy simple. Muy simple. No, y va a haber algunos que digan, pues fue un tanto amplia, ¿no? ¿Cómo metiste la polis, la sociedad, cómo se van entrelazando unos con otros? Iram, ¿alguna definición de ética o moral que se te venga a la mente? Sí, bueno, desde mi punto de vista, con lo que he leído, yo considero que no hay una definición así exacta, precisa, de lo que podamos entender como ética o como moral. Siento que también es como una
construcción que vamos haciendo respecto a nuestro comportamiento. Creo que inmediatamente lo asociamos a la manera de comportarnos, de cómo nos relacionamos con las demás personas, lo que las otras personas a lo mejor consideran como bien, como mal, bien hecho, mal hecho, esto es bueno, esto es malo. Creo que nos vamos haciendo una idea, nos vamos formando todos una idea de que, bueno, pues si es ético, si en las clases veo que es ética, que esto es moral, creo que inmediatamente lo asociamos con algo bueno, o sea, como con un buen comportamiento, pero creo que tiene un trasfondo o un significado todavía un poco más amplio. Entonces sí, creo que vamos a dilucidar un poquito al respecto. Sí, no, y de hecho me voy a adelantar un poquito a un libro en específico que decía que hay tantas morales como culturas. Exacto. Como sociedades, ¿no? Porque pues la moral, como dicen, ¿no? Realmente al final del día, si lo vemos desde el punto filosófico, pues es como un constructo que se va formando dentro de la sociedad para tratar de definir lo que es bien y lo que está mal. Entonces, por acá, etimológicamente, pues ética viene del griego éticos, y moral muchas veces la sacan del vocablo latín, que es mos o moris. Lo que muchas veces me ha topado, y yo alguna vez también lo he dicho, es que mezclamos ética con moral. Tendemos a mezclarlos, o a veces hasta decir expresiones. Tú como profe de ética me dirás que a veces decimos, es que no es ético. Sí. ¿Qué tan correcto es decir que es muy poco ético o que no es ético? Porque al final del día, desde la filosofía, pues vemos que ética es ese estudio sobre la moral. Yo así lo he entendido. Sí, claro. Entonces, decir que es poco ético es como que un tanto incorrecto, sino decir que no es moral, que es o falta de moral. Siento yo que así lo veo. Sí. Y bueno, nosotros lo estamos compartiendo año 2024. ¿Qué fecha es hoy? Siempre le digo a los alumnos, pongan la fecha. 24 de septiembre. Así es. Sí, 24 de septiembre. 24 de septiembre de 2024, y seguimos hablando de la definición de ética y moral. Sí. Y discutiendo Y discutiendo todavía, ¿no? ¿Cuáles son las bases de la ética, las bases moratorias, morales de la vida, de qué está bien y qué está mal? Exacto. Porque pues para acá nuestros amigos en el norte algo puede estar bien, para nosotros puede que no, y pues quién tiene la moral correcta. No hablando tanto de absoluta, pero una moral correcta. Pero pues se viene debatiendo, ¿no? Se viene preguntando esto desde hace siglos, milenios atrás. Y pues bueno, vamos entrando con los filósofos más conocidos. Sócrates. Antes de irnos con Sócrates, Platón y Aristóteles, que son los que van a sentar las bases de esto, ahorita que mencionabas que es 2024 y seguimos debatiendo esto, y creo que vamos a hacer referencia como al mismo libro, para tener una definición más, digamos, nueva, quizá, o una definición, pues no precisamente actualizada, porque retoma las bases de los filósofos de la antigua Grecia, pero es la que nos da David Pastor Vico, que en su libro de Ética para Desconfiados, y aquí nos menciona que la ética va a ser el modo de relación natural y horizontal. Ese punto me llama la atención, que es la forma de relación natural y horizontal que engloba del primero al último animal humano de un sistema, es decir, absolutamente a todos, sea desde el presidente hasta el que trabaja limpiando lo que sea. Aquí es horizontal, no va a haber como diferencias en ese sentido. No hay distinciones, no hay imposiciones ni juicios de valor. Parece una definición muy sencilla. Yo sé que no está tan sencilla, pero vamos a ir como para poner algo un poquito más actualizado antes de irnos hacia atrás, sí, con los tres grandes, porque yo sé que luego los tres grandes nos meten en problemas. Entonces, para estar un poquito más, a lo mejor un poquito más actualizados. Y bueno, ya aprovechando, pues ya que ya mencioné a Vico, la recomendación de Ética para Desconfiados, se los recomendamos muchísimo.
Es un libro bastante fácil de leer, sí, pero que te deja con muchísimas preguntas. Entonces, para seguir con este ejercicio de la filosofía, hay que tener ese amor por la sabiduría, el conocimiento. Exactamente. Entonces, bueno, ya vimos a alguien muy contemporáneo, muy de hoy en día, y nos vamos para atrás. Nos vamos al siglo IV antes de Cristo. Con Sócrates, está su discípulo Platón, y por último de ese trío de intelectuales, filósofos, Aristóteles. Y bueno, yo les pregunto a ustedes como historiadores. Le hago como Pilato, me empiezo a lavar las manos. Mira qué tramposo. Y ¿qué mencionaban? Porque sé que Aristóteles separó en 3 prácticas diferentes el conocimiento. Una de ellas fue la práctica, vamos a decir que era lo que tenía que ver con la moral. Pero pues sabemos que también él aprendió de Platón y Platón aprendió de Sócrates. Entonces, ¿qué aportación hizo Sócrates a la ética? Bueno, Platón y Sócrates tienen algo muy similar, digámoslo así, una idea muy parecida. Pues. Obviamente, maestro y discípulo en esta ocasión sí coinciden con su pensamiento, y la ética la van a relacionar mucho con el conocimiento. O sea, la ética es decir, el conocimiento de lo que está bien. Y aquí es donde yo tengo como ahorita aquí lo ponemos en discusión, yo tengo como una duda, o me queda una duda, porque se me hace que queda como muy vago el significado, porque dice, bueno, el ser humano necesita, o el animal humano necesita conocer el bien, y al momento en que lo conoce y empieza a obrar de manera correcta, entonces ya automáticamente ya está dentro de la ética. Entonces yo digo, bueno, pero a veces nosotros los seres humanos conocemos el bien, pero no necesariamente actuamos de manera correcta. Entonces sí se me hace como un poquito vaga la definición, pero vamos a ver ustedes qué plantean. Sí, yo creo también que desde lo que menciona Marisú, es mucha esa versión que tenemos ahorita de lo que consideramos bueno, lo que consideramos malo. Creo que aquí a veces no somos coherentes con lo que pensamos que es o lo que creemos que es, y con las acciones que llevamos a cabo para poder diferenciar lo uno de lo otro. Entonces, refiriéndonos a Sócrates, filósofo, ahora sí que pionero en las cuestiones humanas, nada más como recordatorio, pues él fue como que un parteaguas, ¿no? en la historia, porque fue el primero que se enfocó en cuestionarse sobre, ahora sí que lo esencialmente humano, antes de lo que los otros filósofos o pensadores que se enfocaban sobre todo en la naturaleza. Entonces llega Sócrates y dice, a ver, pues tenemos mucho trabajo que hacer con la cuestión del hombre, en este caso la cuestión ética. En el caso de Sócrates me llama mucho la atención esta ahora sí que ardua tarea que se encargó de hacer, de buscar realmente lo que se considera como bueno, como justo, como bondadoso, generoso, porque él mismo, a lo mejor ustedes ya lo habrían mencionado, pues él mismo reconocía de que no tenía un concepto claro, una definición clara de lo que significaban estas palabras. Entonces en su época pues él se dedicó precisamente a preguntarle a los principales sabios y otros que se consideraban filósofos de su tiempo para que le dieran una respuesta satisfactoria, porque nunca se quedó realmente con la respuesta definitiva, o sea, siempre buscó más allá. Entonces, a fin de cuentas, fue con un juez, fue con el que consideraban el más piadoso, fue con el que consideraban más bondadoso, para que le diga, bueno, entonces, ¿de qué se trata eso? ¿Qué es la justicia? ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es la bondad? ¿Qué es la generosidad? Y al final pues no, o sea, Sócrates no llegó a una conclusión como tal,
tomó un poco de lo que le habían comentado los otros pensadores, los otros filósofos, para él poder crear sus propias concepciones de lo que es, en este caso, pues la ética, ¿no? El buen comportamiento humano. Y bueno, pues no quisiera adelantarme un poquito con eso, pero para empezar es a mí lo que me llama la atención de este filósofo. Al empezar con esta definición, pues, o querer dar la definición de lo que es ética. Ajá. Sí, y creo que realmente es complicado definir o dar un concepto absoluto, claro, concreto de lo que es ética, porque en la ética pues está también dentro de lo que es el comportamiento humano, que el comportamiento humano varía de persona a persona. Sus pensamientos, sus acciones, cómo va a reaccionar, sus costumbres, entiéndame las costumbres, y pues es ese de cómo los vas a alinear para tratar de definir lo que es justo. Yo hoy hablaba en la clase de Derecho de que una constitución tiene que ser lo más justa posible. Pero ¿cómo definimos qué es justo? Exacto. En una sociedad, en un espacio y tiempo? Porque igual las constituciones se van reformando, las civilizaciones van cambiando y la ética va cambiando, ¿o es igual? La moral sabemos que va cambiando, porque hoy en día no es correcto lo que era correcto hace 100 años atrás. Entonces, dar una definición en concreto, creo que sí nos metemos en muchos apuros de tratar de dar esa definición de esto es ética. Entonces, por eso hasta cuando lo buscas en diccionarios y demás, simplemente te llevan a su origen etimológico. De mira, esta es la palabra que definía más o menos esto, y saca tus conclusiones, ¿no? Igual con la moral. Sí, porque incluso decías tú, bueno, nos tendríamos que ir como muy atrás. Pues no necesariamente tendríamos que irnos tan atrás. Incluso lo que mencionabas tú al inicio, lo podemos plantear ahora, hoy en día. Lo que es justo para mí, tal vez no sea justo para ti o no sea justo para Iram. Entonces, ¿cómo vamos definiendo esta parte? Aquí es donde entran como los problemas, y por eso mencionaba, por eso me adelantaba yo con la definición de David Pastor Vico, porque la veo un poquito como más concreta, a pesar de que sigue siendo muy amplia. La veo un poco más concreta que la de Sócrates, Platón o Aristóteles, o a lo mejor un poquito más comprensible para nosotros hoy en día, porque sí, con estos tres personajes mezclan aparte muchas otras cosas. Bueno, mencionábamos que Platón y Sócrates, tienen una visión muy parecida. Lo habíamos mencionado también si mal no recuerdo, fue en el episodio anterior, cuando hablábamos de la muerte de Sócrates, que se pegaba mucho a las leyes de su ciudad, exactamente, de la sociedad del momento, y que tan así fue que, dándole muchas opciones de pedir el exilio o darse a la fuga o buscar otra opción, él dijo no, o sea, yo acepté vivir bajo estas condiciones o bajo estas leyes, y por lo tanto bajo estas mismas leyes me aceptaré mi condena. Entonces ahí vemos cómo se apega mucho a este pensamiento de lo que él consideraba correcto, o lo que él consideraba que era lo correcto. Pero luego viene Aristóteles. Aquí me voy a empezar a meter a Aristóteles como para hacer una comparación, porque Aristóteles, aunque se inclina un poco con las ideas de Platón, pues no está tan de acuerdo con lo que estos anteriores filósofos mencionaban, y Aristóteles plantea que también la ética tiene que ver con la felicidad. Y aquí mete otros conceptos que, bueno, vamos a ir viendo como por partes. Dice que va relacionada con la felicidad, con la virtud, ya que la virtud va a ser el medio para poder alcanzar la felicidad. O sea, que nos lleva así como en un círculo que dice uno, bueno, ¿dónde queda esto? Entonces aquí nos habla o nos pone como tres conceptos principales. El primero son los hábitos, que a diferencia de Platón y Sócrates, con las virtudes su definición es un poquito distinta. Los hábitos son todas aquellas costumbres que vamos adoptando para Aristóteles. Mete también el concepto del justo medio, que sería como el punto medio entre los dos extremos.
entre, por ejemplo, ser cobarde y ser, ¿qué podría ser la contraparte? No, muy valiente. Muy valiente, sino encontrar el punto medio. Uh-huh. Y la otra, que ya la había mencionado, que es la felicidad. Y la felicidad se va a alcanzar por medio del ejercicio. El ejercicio físico, no, aunque tiene un algo que ver, porque también hay que cultivar como todas las partes del ser humano, pero el ejercicio nos habla del ejercicio intelectual, del ejercicio de la virtud, del ejercicio del punto medio. Entonces nos mete como muchos conceptos dentro de un solo concepto. Entonces, con estos tres filósofos, por eso yo siempre digo que el concepto de ética queda pues como de cierta forma libre interpretación de cada quien, aunque suene abstracto en esta parte. Sí, concuerdo con lo que dice Marisú, como que el concepto sí queda un poco difuminado y da mucho a que tú lo reflexiones, a que tú lo interpretes, pero también llevándolo mucho a la práctica. O sea, si tomando en cuenta lo que tú consideras como algo ético, como algo moral, como algo bueno, bueno, pues cómo lo demuestras, ¿sí? Cómo lo llevas tú a cabo todos los días, por así decirlo. Algo que en lo que llegué con los alumnos cuando estábamos viendo todas estas clases era precisamente de que como nosotros lo interpretamos, tomando en cuenta las lecturas que hicimos y las actividades, es que la cuestión ética relacionada con lo que mencionaba Sócrates, Platón y un poco ahí Aristóteles, tiene que ver más con preceptos y con definiciones, pero que le atañen a un grupo o a la mayoría de las personas, ahora sí que como a una sociedad. O sea, lo que es bueno o bien visto por la mayoría de las personas y que se tiene que seguir para que se pueda llamar como correcto, es lo que dicta la mayoría, lo que te enseñan a ti, lo que te imponen, por así decirlo. Mientras que lo moral, que tiene que ver con principios, con valores, pero ya refiriéndose a algo más personal, como que a una propia introspección de lo que tú consideras como lo que es bueno, lo que a mí me inculcaron y yo lo practico, pero que yo considero, y no tanto de lo que me dicta la sociedad. Entonces, llevando esto ahí al debate, a la reflexión entre los alumnos y las lecturas, pues llegamos como a esta conclusión. Entonces, digamos que lo ético se enfoca un poquito más a lo general, lo moral es un poco más personalizado. Eso es lo que, digamos, me quedó a mí un poco más claro y me permite definirlo mejor, pero totalmente de acuerdo con Marisú. O sea, da mucho para la reflexión y a lo mejor más tarde o más adelante lo vamos a cambiar, ¿sí? Entenderlo de otra manera. Sí, de hecho, pues va aparte de lo que decía al principio, ¿no? La moral va cambiando, sí. Y complementando la definición de ética que dabas al inicio la definición que dio Pastor David Vico, que menciona que la ética es un asunto mediamente horizontal, pero agrega para hacer la diferencia con la moral, sí. Que la moral era más un asunto vertical, donde ya alguien, yo así lo entendí, que alguien ya te decía qué es lo correcto bajo jerarquía. Yo esto lo puedo mirar mucho en la clase de Derecho, donde ya está la jurisdicción, donde ya están las leyes, que te dicen esto es lo correcto. ¿Por qué? Porque éticamente ya se llevó el consenso, ya se llevó esa plática de quedar en un común acuerdo de qué decía la mayoría, de qué es lo correcto, lo bueno, y entonces sí, ya viene la moral. Aunque, desde una perspectiva personal, creo que todos, mencionamos una palabra, llevamos como prescrita, sí, una moral interna. Claro. Que te va diciendo qué está bien y qué está mal. Tenemos conciencia, y ya nos vamos metiendo más en filosofía y en asuntos más problemáticos, porque hay gente que tiene la conciencia pues ya muy nublada, ya hace cosas que para muchos sería incorrecto. Exacto. Pero la persona ya lo ve muy normal. O viviendo en culturas donde te van imponiendo ciertas costumbres que de pronto te topas con otra cultura o con otro sistema moral y te das cuenta de que, caray, pues eso estaba mal.
Un ejemplo muy simple, metiendo cultura inca o cultura de México donde sacrificaban bebés, niños pequeños. Sí. Para ellos era correcto. Era bien visto. Sí. Pero pasa el tiempo y dentro de la misma sociedad que va cambiando, ahora ¿qué decimos? Matar es penalizado, está mal. Sí. Entonces va cambiando y es donde nos metemos con los asuntos, creo yo, más morales que éticos. Decía en estas definiciones que la ética solo se da en la sociedad humana. El concepto de ética no tiene ya mucho que ver cuando hablamos de los animales. O sea, ya no hay. Ahí ya no existe. Entonces, como tiene que ver con los humanos, es más fácil, o menciona el escritor que es mejor decir que una persona tiene poca moral, es amoral todavía, que decir que tiene poca ética. Sí, es una cuestión diferente. Sí. Y complementando lo que decías, la moral también tiene estos ajustes precisamente porque va a estar ligada a 3 cosas: el tiempo, el espacio y la historia. Entonces aquí vamos a ver cómo a través del tiempo, dependiendo del espacio y de los eventos históricos que se van presentando, la moral cambia o se ajusta o incluso se manipula para lograr ciertos objetivos. Sí, de hecho, acabas de mencionar las 3 influencias sobre la moral y me recordaste las influencias sobre el derecho, sobre las leyes. Para crearlas influye el tiempo, el lugar, la historia y... me falta uno, el cuarto. Chan, chan. No es historia. Tiempo, lugar. Historia. Me van a regañar los que ven el video. No, después lo busco. Pero es prácticamente la misma base. O sea, porque al fin de cuentas las leyes se constituyen bajo una moral. Yo uso muchos ejemplos. La Constitución americana fue constituida bajo una moral religiosa, que en la antigüedad casi todas las leyes se iban basadas con una base religiosa, sea cual fuera. Pero sigamos con la moral, no saquemos de lado el otro tema de las leyes. Ya quedé mal. Pero un dato que me topé con respecto a la ética es de que el estudio de la ética es tan profundo, es tan, no quiero usar la palabra ambigua, pero es tan de libre interpretación, que hoy en día tenemos muchos como conjuntos de éticas. Sí. O materias a estudiar, que la ética profesional, que la ética económica, la ética militar, ética ambiental, incluso la ética personal. Y comentaba Vico que decía que estos sistemas ya empezaban a rozar más en sistemas morales en lugar de sistemas éticos. Pero es por la libre interpretación donde podemos empezar a mezclar sin querer ética y moral. Es que la línea está bien delgadita. O sea, la línea entre una y otra, si no nos vamos muy claros con las definiciones, se convierte en una línea tan delgada que de pronto ya andamos brincando para una o para otro lado, tal vez sin querer. No nos damos cuenta, pero andamos brincando ya o mezclando los temas, que lo decíamos también en un inicio, que muchas veces se toman incluso como sinónimos, ética y moral. Malamente los tomamos como sinónimos. Entonces sí, la línea a veces es tan delgada que la perdemos de vista completamente. Y retomando también, para antes de que se me pase, ahorita decías tú el significado o la raíz etimológica de ética. Pues si nos vamos a la raíz etimológica de moral, lo más cercano, por decirlo así, pudiera ser que provenga de la palabra moralis y que se refiera a una manera de vivir o que haga referencia a las costumbres. Esa es como la raíz etimológica de la palabra moral. Muy bien.
Sí, también antes de que se me pase, ahorita que mencionaban de los ejemplos históricos de cómo también esto pues va cambiando o lo vamos interpretando de otra manera, me vino a la mente también cómo este tipo de pláticas respecto a la ética, a la moral, que algún maestro alguna vez comentó, lo recuerdo muy bien, de que sin irnos pues tan lejos o enfocándonos en la cuestión de estos filósofos griegos, en la misma cultura griega de la época, de Sócrates, de Platón, por ejemplo, era bien visto que ciertas personas, entre estas personas influyentes o personas con cierto estatus o con cierto poder, era común que ellos tuvieran, ¿cómo decirlo? Como acompañantes, en este caso, que eran menores de edad. Entonces eso salió mucho a la luz y se mencionó en una clase que tuve y uno de los alumnos dijo: oiga, profe, pero pues ¿cómo puede ser posible? O sea, que uno de estos personajes, que un filósofo de la antigua Grecia, si son los que nos legaron el conocimiento sobre la ética, sobre la moral, que se anduvieran metiendo ahí con algunos niños. O sea, pues eso ahorita no lo vemos bien. ¿Cómo puede ser posible? Pues entonces ahí podemos ver el ejemplo de cómo estos preceptos, estos conceptos, pues también dan mucho pie a otras interpretaciones y van cambiando a lo largo del tiempo. Pues era la cuestión común en la época, ¿sí? Y pues cómo lo vemos ahora, por poner un ejemplo que me recordó eso que comentaste. No, o sea, son cosas que sí, dice uno. Sí, yo sí también me lo he llegado a cuestionar, así como los alumnos de IRAM, que dice uno, bueno, a ver, ¿en qué momento se transforma el pensamiento para decir esto ya no está bien? Uh-huh. Y esto ya ahora lo vamos a poner como en la categoría de lo que está mal. Sí. O sea, ¿qué sucedió en ese inter o en ese lapso de tiempo para poder ir cambiando las cosas? Y sobre todo, ¿quién nos dicta que está bien y que está mal? Que bueno, ahorita nos vamos a meter en ese problema, no me adelanto, ahorita nos metemos en ese problema. Pero sí, entonces es así como analizar toda esa cuestión de cómo va cambiando a través del tiempo el pensamiento. Ahorita lo mencionabas tú, una parte tiene que ver pues con el crecimiento de algunas religiones, tiene que ver también con las partes de la geografía, que mucho tiene que ver, a veces como que la geografía no la tomamos en cuenta en el desarrollo de las sociedades y como que se nos olvida esa cuestión, pero también tiene que ver en las actividades, en la forma de pensamiento, qué tan cerca o qué tan lejos estaban de otras comunidades que reciben una influencia de otras partes. Entonces también la geografía va a tener un punto importante en esto. Uh-huh. Así que hay como que vamos a tener que ir desmenuzando todos estos principios para poder llegar al centro. Si es que llegamos al centro. Si es que logramos llegar. Sí, porque pues al fin del día estamos haciendo ese trabajo filosófico de pensar, de compartir, de opinar. Vuelvo al mismo punto que lo mencioné, me pasé el capítulo pasado. El podcast se llama Ágora, que es un punto de reunión para dialogar. Ahorita estamos dialogando filosóficamente ética y moral. Mañana dialogaremos un poco más sobre la polis, empleando bien lo que es la polis, y cómo influye en todo esto la religión. Lo mencionábamos en el primer episodio. Pero estoy aprendiente del tiempo. Del tiempo. Estoy hablando de que el tiempo influye en la moral. El tiempo influye también en este podcast. Sí. Y hemos dado opiniones, hemos dado lo que han dicho otros filósofos. Mencionábamos un poquito sobre que Sócrates y Platón traían más o menos la misma definición, la misma línea. Aristóteles ya empieza a darle un poquito un cambio, donde Aristóteles pues también dice, es que para llegar a esa ética, a esa virtud, pues hay que convertirnos en practicantes de. Uh-huh. Porque pues obviamente, o sea, ¿cómo te vas a volver bueno en algo? Y volvemos al mismo concepto de cómo saber que eres bueno en algo, pues practicándolo.
Claro. Llevándolo, lo mencionabas en algún punto, Sí. De hacerlo en el día a día, de vivir, pues ya no sé si usar bien la frase de éticamente correctos, porque igual, o sea, nuestra sociedad en la cual nos desenvolvemos hoy en día no es la misma de hace 100 años, mucho menos hace 2000 años, y tenemos que tratar de apegarnos a las leyes que, curiosamente, hoy en día están cambiando, y vamos a ir viendo cómo siguen cambiando en la sociedad en la cual vivimos. Así es. Y pues ya decidiremos nosotros si apegarnos como Sócrates o ser más rebeldes como Aristóteles, que Aristóteles dijo, y mi maestro falleció, pues con permiso, yo me retiro, Ahí nos vemos. ahí nos vemos, nos vamos a discipular a Alejandro Magno y después regresamos en unos años. Entonces, dato histórico, así estudié. Sí, hice mi sí, tarea. hizo la tarea. Entonces, vuelvo, año 2024, seguimos sin llegar a una conclusión de qué es ética. Así es. Traemos una idea de lo que es, traemos la idea, el concepto de la moral, de cómo desarrollarnos, cómo pues desarrollar esa moral con el otro, que ese también va a ser otro tema después. El otro, cómo el conocernos a nosotros mismos conlleva conocer al otro. Exacto. El yo y el otro. El yo y el otro, ese nosotros. Sí. Pero ese es otro tema. Seguimos con amor y ética y vamos a hacer lo que teníamos planeado hacer. ¿Qué les parece si unos últimos comentarios respecto a conceptos, ideas que nos dejaron Sócrates, Platón, Aristóteles, y nos aventamos un cafecito y luego después seguimos con la parte 2 de ética y moral? ¿Quién quiere empezar con las últimas? Le cedemos la palabra al invitado. Al invitado. Excelente. Bueno, sí, tomando en cuenta esto que mencionabas, ya enfocándome también un poco en lo que mencionó Sócrates y lo replanteó Platón en su momento, para poder llevar a cabo un acto ético, un acto moral como tal. Se planteaba mucho esta cuestión de ambos filósofos, pero sobre todo de Platón, de conócete a ti mismo. O sea, ¿qué es conocerte a ti mismo? Sí, conocerte, mencionaban estos filósofos, es saber cuáles son las creencias falsas y diferenciarlas de las creencias verdaderas. Y aquí estaba implícito precisamente lo que era ético, lo que era moral en la época. Entonces sí se enfatizaba mucho eso. Primeramente tienes que conocerte a ti mismo para poder explicar lo que tú consideras que es bueno, que es malo, esto es falso, esto es verdadero, esto no me sirve, esto sí. Entonces hacía mucho ese ejercicio de introspección, de reflexión, autorreflexión y demás. ¿Qué es lo que sabes realmente sobre eso? O sea, ¿realmente te consideras tú una persona buena, una persona ética, una persona que hace bien las cosas, pero no nada más lo dices, sino que lo llevas a la práctica? O nada más conoces el concepto como tal, pero nunca lo has llevado a la práctica, entonces no te puedes llamar como tal una persona ética, una persona con buenos principios, con buenos valores, etcétera, etcétera. Pero sí me quedo mucho con esa reflexión de ambos, pero vuelvo a recalcar, sobre todo de Platón, que dice conócete a ti mismo. Entonces creo que tiene mucho que ver con esto que estamos hablando. Okay. Sí. Hablando del conócete a ti mismo, a veces, dice conócete a ti mismo y nos ponemos como a reflexionar a qué se refiere esta pregunta. Y bueno, buscando información precisamente para el día de hoy, por ahí me surgió surgió la pregunta que la podemos como responder, además desde si soy bueno o hago las cosas bien o no las hago bien, la podemos responder con la otra pregunta, que es ¿para qué somos buenos en relación con nuestro papel dentro de la convivencia con los demás? Es decir, dentro de este papel que jugamos en la sociedad, ¿para qué soy bueno? Entonces, partiendo de este punto, como bien lo mencionaba hace un momento Iram, de ahí podríamos partir para dar una definición ya un poco más precisa, o por lo menos ya de manera personal, cada quien ir definiendo la parte ética y la parte moral. Lo que sí necesitamos dejar muy claro es que son dos cosas que, aunque se relacionan, son completamente distintas. Sí.
Y que bueno, yo creo que en la segunda parte de este tema lo vamos a analizar a profundidad, pero sí hay que ver que son cosas distintas, aunque se vayan relacionando una con la otra. Y el ser humano, pues aquí también Irán lo mencionó, la preocupación que deberíamos de tener nosotros es actuar con congruencia. O sea, una cosa es decir lo que está bien y otra cosa es hacer lo que está bien, porque muchas veces solo lo decimos, bien lo mencionaba Irán, solamente lo decimos o conocemos, tenemos la idea, pero a pesar de tenerla, no la llevamos a la práctica. O nos cuesta trabajo. O nos cuesta mucho trabajo llevarla a la práctica, exactamente. Entonces por eso de pronto decidimos así como hacernos de la vista gorda y yo no sé nada, no vi nada, y actuar de manera diferente a lo que decimos. Totalmente, y concuerdo con lo que acaban de decir. De hecho, dentro de la ética, este trabajo de la ética, cuando hoy en día lo separan y tenemos lo que es la ética social, que si lo podemos llamar ética social, que realmente es la ética en sí, esa forma de relacionarnos con los otros en la sociedad, como animal humano, animal político, como lo queramos ver, como seres humanos, que después trataremos de definir qué es un ser humano, que hasta el día de hoy también llevamos esa pregunta de qué es un ser humano. A mí me gusta la filosofía y mira, ya tenemos aquí un seguidor de Platón, creo que es más o menos así lo veo, no sé, Aristóteles. Yo me estoy esperando un poquito de Aristóteles para hablar más adelante. Okay. Pero al final, dentro de la ética, creo que a pesar de que cada quien puede tener esa prerrogativa de definir bajo su propio criterio qué está bien y qué está mal, ¿cómo vas a definir si tú eres ético o no lo eres? Exactamente. Si tú te das esa prerrogativa a ti mismo, o sea, tienes que dar a cada individuo diferente de que ellos lo definan. Entonces, lo mencionaba fuera del capítulo, o no sé si lo mencionaba al inicio, que dentro de nosotros tenemos prescrita una ley moral. Algunos me dirán, no es cierto, otros dirán que sí. Y creo que desde ese punto podemos empezar a ver qué está bien y qué está mal. Dijo una vez una persona con ese famoso dicho: no hagas lo que no quisieras que te hiciera. Es una muy buena ética. Sí. Es una buena base. Entonces, pero pues al final, otro tema, la confianza en el otro. Sí. Es otro punto. Es otro asunto. Creo que fue Kant, ¿no? El que dijo esto del no hagas a otros lo que... Creo que sí, pero no me acuerdo. Sí, no tantos filósofos. No, sí, y luego no nos metamos con filósofos también alemanes. No, olvídate. Ahí cuestionamos un poquito lo que dijeron los alemanes. Sí, mira, después entramos en Ser y Tiempo, si quieres, con Martín. No, Heidegger. Algo ligero. Sí. Pero bueno, lo dejamos en pausa, parte 1. Vendremos con preguntas un poco ya más concretas, digámoslo así. Ya no tanto teórico o tratando de definir qué es ética y moral, sino yo me animaría a decir, vayamos a tratar de definir qué está bien y qué está mal. Porque al final de cuentas la moral va de eso. Lo bueno, lo malo, lo justo, por consiguiente lo injusto. Sí, claro. Y algo de Aristóteles que yo me quedo con eso es: busca un punto medio, no que seas neutral, sino que busques un punto medio donde no seas ni muy allá ni muy acá, dijeron los modernos, ni muy allá ni muy acá. Entonces, pues nos echamos un cafecito y nos vemos en la próxima. Muy bien. Ok, bueno, fue un gusto, Irán, tenerte en esta primera parte de ética y moral. Nos tomamos un cafecito, le seguimos con la parte 2. Marisu, gracias por el tiempo. Y bueno, ya saben a todos, recordarles que nos pueden seguir en Spotify, pueden escuchar el capítulo, el episodio, pueden verlo a través de YouTube. Síganos en las plataformas de TikTok, Instagram, Facebook. Estamos en todas las plataformas. En todos lados nos encuentran. Ahí estamos, no hay excusa. Y bueno, esperemos les esté gustando este episodio.
Nos vemos en la parte 2 y pues... Igual, antes de que se me olvide, hacerles la recomendación o la petición que cualquier duda, cualquier comentario que tengan al respecto, nos lo hagan llegar por cualquiera de estas plataformas y con gusto pues trataremos de ir dando una respuesta a todas aquellas inquietudes que nos lleguen. Sí, de hecho en Spotify pueden dejar preguntas, ahí está el espacio, en YouTube están los comentarios, estamos al pendiente, temas que les gustaría escuchar. Si les gustó el invitado, para invitarlo más seguido, adelante. Y bueno, pues nos vemos en el siguiente episodio. Así es, Chao. nos vemos.